Bien, buenas tardes, buenos días, buenas noches. En el carro, en la habitación, en la sala, como familia, como... Bueno, si están en el carro, espero que no estén manejando y viendo porque puede ser peligroso, ¿verdad? Sí. Eso no. ¿Sí? Sí. Bien, estamos aquí de nuevo en estas conversaciones para crecer. Esto es modo muy sencillo, ¿verdad? De poder seguir creciendo. Y es importante recordar que no es solo un video, veo un video y ya. No. Esto es como le pongo un ladrillo, pero tengo que poner otro ladrillo y otro ladrillo y otro para poder construir algo, ¿verdad? Y es lo que estamos tratando de hacer juntos, ¿verdad? Construir nuestra vida delante de Dios, nuestra vida humana, nuestra vida espiritual, pero es a base de ladrillos, de pequeñas cosas que van pasando aquí y allá, ¿verdad? Y estamos hablando de la oración. Hemos hablado hace 2 semanas sobre qué es orar. La semana pasada hablábamos de los tipos de oración y hoy vamos a dedicarnos a un tipo especial de oración, un modo que en la Iglesia siempre está reconocido como una forma muy importante, ¿no? de orar, de estar con Dios. ¿Y qué es? ¿Cómo está tu latín? En el seminario, ¿cómo te fue en el latín? ¿No muy bien? Bueno, Sí. porque vamos a hablar hoy en latín, se llama Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, es decir, como esa lectura, podemos hacer lectura, es más que lectura, ¿verdad? Es un paso a la lectura, pero como esa lectura de Dios, lectura de Dios. Eso es el parte divino, no viene de Dios. Eso es, viene de Dios. ¿Pero Bien. qué leemos? ¿Qué? Vamos, espérame, calma, vamos poco a poco, ¿verdad? Okay. Poco a poco, ¿verdad? Okay. Primero vamos a hablar qué es eso de la lectura divina, qué es, ¿no? Significa lectura divina o lectura sagrada, ¿verdad? Y nació con los monjes, los primeros monjes, ¿verdad? Que se alejaban del mundo para orar. Y ellos establecieron este modo de orar, ¿sí? Ellos en medio del silencio, en medio de la soledad, aprendieron a orar, ¿verdad? Y aprendieron a orar, por eso tengo aquí hoy, ¿verdad? La Biblia, mi Biblia, con la Sagrada Escritura. Aprendieron a hablar con la Sagrada Escritura. La finalidad, ¿verdad? Cuando tenemos la Sagrada Escritura y vamos a utilizar la Sagrada Escritura, no es ser eruditos, no es ser, de repente, quiero ser un maestro de la Biblia, tengo que conocer todo, no. Una cosa es estudiar la Biblia, otra cosa es leerlo y orar con la Biblia, orar con la palabra de Dios, ¿no? Los estudiosos de la Biblia, los exegetas, palabras, ¿verdad? Se dedican a estudiar a lo mejor una palabra de la Biblia. Estudian una palabra de la Biblia y toda su vida va a estar dedicada a eso. A esa palabra. A esa palabra, a una palabra, ¿sí? Pero nosotros, cuando estamos orando con la Biblia, no somos exegetas, somos cristianos que estamos discípulos, ¿verdad? Discípulos, deseando conocer más a Dios por medio de su palabra, ¿verdad? Por lo tanto, la finalidad no es un estudio bíblico, sino un encuentro personal con Dios por medio de su palabra, ¿sí? El Papa Benedicto dijo, si se practica con constancia, la Lectio Divina, que vamos a hablar ahora, ¿verdad? Nos va a llevar a un encuentro íntimo con Cristo, que es la palabra viva de Dios. Y ese es el clave, la práctica constante. ¿No? La constancia, la perseverancia, como eso hemos hablado la semana pasada, ¿no? Una de las cosas más importantes es la perseverancia en la oración. Perseverar. Bien, entonces esta Lectio Divina, ¿verdad? Tiene 4 etapas, 4 momentos, ¿verdad? Vamos a hablar de esos 4 momentos con 4 palabras en latín. Atento, para tu latín, para mejorar. Ok, también yo lo tengo aquí para ver. Ok, es la primera es la... Es lectio. Lectio. El lectio es, la primera etapa se puede decir, hay que leer. Leer, así es. Entonces, primera etapa es, tengo que llegar a mi texto que voy a seleccionar para ese momento y tengo que leer el texto, ¿verdad? No sé, por ejemplo, un pasaje del Evangelio, llegamos, ¿verdad? Lo que fuera, ¿sí? Jesús ante el Sanedrín me salió aquí, ¿verdad? Entonces llego y leo ese texto. Y lo leo no solo una vez, sino leo dos, tres veces. Lo leo, simplemente leerlo, no, nada más que leerlo. Y al leerlo... Sin agenda, sin nada, solamente... Nada, llego y lo leo.
Y ya al leerlo observo algunas palabras, algunas frases que de alguna manera me llaman la atención, ¿no? Como que esta frase o esta palabra que vi aquí y a lo mejor una palabra que se repitió, ¿verdad? Y eso simplemente me dice algo, ¿verdad? Si poner, por ejemplo, vi, no sé, imaginemos el texto de Jesús con el joven rico, ¿verdad? Sí. Y entonces lo leo y me llamó la atención que Jesús miró con amor a ese joven rico. Simplemente lo he leído. Entonces el primer paso es la lección, leer, ¿verdad? Y un desafío, un reto. ¿Ya estamos en los desafíos? Sí, no. Pero yo sé que cada uno de nosotros tenemos una Biblia física, ¿no? Espero, esta es la mía. Sí. Bueno, a veces tenemos la tentación, y siempre pregunto a los jóvenes, ¿no? Okay, ¿cuántos de ustedes han traído sus Biblias, ¿no? Y todo, sacan su teléfono y lo tengo aquí, ¿no? No, es un poco diferente cuando uno no tiene un libro físico con páginas. Y a veces, porque al mejor de nuestra intención nos puede distraer un mensaje, una notificación porque tenemos todo aquí, de cambiar a Biblia, a Facebook, a WhatsApp y todo eso. Mi recomendación, mi retito es, si no tienes una Biblia, compra una Biblia física y toma notas, ¿no? No tengan miedo de tomar notas, a subrayar. A subrayar esa palabra, ¿no? que se toque. Eso es. Ya que estamos hablando de retos también entonces comerciales, si no tienes Biblia, en la oficina de nuestra parroquia tenemos Biblias, donde ahí vendemos Biblias, ¿verdad? Si necesitas una Biblia puedes venir y allí puedes comprarla. Exacto. Ya hemos hecho todo, hemos hecho comerciales, hemos hecho retos, todavía no. Primer paso entonces era lectio, leer primero. Segundo paso, a ver, ¿cuál es la palabra en latín? Es meditatio. Meditatio, bien. ¿Qué significa meditar? Meditar, ¿verdad? Entonces, primero ha sido leerlo, segundo es dejar que esa palabra, que la palabra de Dios, te hable a ti. Es decir, pregúntate, ¿qué me dice Dios hoy? ¿Verdad? Es ver la escena, ¿verdad? Imaginarla, escuchar la palabra de Jesús, ¿verdad? Y ver qué es lo que eso me dice a mí, cuáles son los sentimientos que el estar allí, metido en esa escena, produce en mi corazón, ¿verdad? Hablábamos antes de esa, por ejemplo, el ejemplo de ese joven rico y el poder decir, bueno, ¿qué significa para mí el que Jesús miró a ese joven rico o que Jesús me mira a mí? ¿Verdad? Eso ya es la meditación, ¿verdad? Primero he leído y en la segunda estoy dejando que eso me interpele a mí, ¿verdad? Es decir, que la palabra me pregunta a mí, Dios que me pregunta a mí. Y con eso pasamos al tercer paso. ¿Y cuál es el tercer paso? La palabra en latín es oratio. Oratio. ¿Qué significa orar? Orar, ¿verdad? Entonces, primero leer, segundo meditar, tercero es orar. Y es mi respuesta a la pregunta, a la palabra. Es decir, responderle a Dios con mis propias palabras. Hablar con Él como hablamos con un amigo, ¿verdad? O como hablamos con un padre, ¿verdad? O como hablamos con una madre, ¿verdad? Sí, como hemos hablado, que la oración es esa relación íntima con Dios. Así que en ese espacio de intimidad puedes surgir a levantar todos los movimientos de nuestro corazón hacia Él y responder. Eso es. Y a veces respondo con un agradecimiento, o con una petición, o con una súplica, ¿verdad? Sí. Estoy respondiendo a esa palabra de Dios. Sí, bueno, tomando el ejemplo, ¿no? De el joven rico, ¿no? Cuando Jesús le miró, y quizás pienso que cómo Jesús me mira, ¿no? Y Jesús me mira con amor, y a veces no podemos llegar a ese nivel de aceptar esa mirada de amor, quizás por nuestros pecados o lo que sea. Eso es nuestra petición en ese momento de oración, es decir, Señor, dame la confianza, dame la gracia de creer que me está mirando con amor. Eso es. De creer que tu mirada es una mirada de amor hacia mí. Exacto. Bien, muy bien. Esa es la oración, oratio. Número 4, a ver.
Contemplatio, a ver. Contemplatio. Ese no sé qué. Contemplatio es la contemplación, ¿verdad? Que hablábamos la semana pasada un poco de la contemplación, ¿verdad? Es estar en la presencia de Dios, el silencio, el estar simplemente contemplándolo a Él y dejarme yo contemplar, estar en esa mirada mutua de amor entre Dios y yo, ¿verdad? No se trata de pensar, ¿verdad?, sino de estar en su amor, ¿verdad? Y estos 4 pasos, de nuevo en latín, lectio, meditatio, oratio y contemplatio, leer, meditar, orar y contemplar, ¿verdad? Son pasos muy sencillos y que muchas veces en la iglesia lo hacemos. Por ejemplo, cuando tenemos en la hora santa, los jueves, que toca la que llamamos palabra y vida, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos la palabra. Tomamos la palabra, la leemos, la meditamos, oramos con la palabra y dejamos que Dios nos pregunte y nosotros le tenemos que responder, ¿verdad? Y estamos delante de Él contemplando. Es un ejemplo perfecto de lo que hacemos cuando estamos en esa palabra y vida, en esas horas santas que tenemos una vez al mes, ¿verdad? Bien. Y son pasos como hay que, si no, ¿qué pasa cuando yo no llego a la meditación o no llego a la contemplación? Sencillez. Estos pasos están ahí, pero no son pasos rígidos. No es que, a ver, voy a estar haciendo oración 15 minutos y por lo tanto 3 minutos para el lectio y ya. No. Es estar en la presencia de Dios, ¿verdad? Y entonces es algo flexible, no es reglas rígidas, sino es un ritmo interior, es algo dentro de mí, ¿verdad? Y a veces voy a estar más en la oración, a veces más en la meditación, a veces puedo llegar directo a la contemplación, o a veces me voy a quedar solamente en el texto, en leer el texto y ver esas palabras y de ahí poder sacar, ¿verdad? Como que el jugo, vamos a decir así, de ese texto, ¿verdad? Entonces tiene que ser muy sencillo, ¿verdad? Bien. A ver, porque yo veo en mis notas, que ya hablaste de 4 etapas, pero sí. Yo veo una quinta. Claro que sí. Es que los monjes siempre hablan de esas 4 etapas, pero muchos autores modernos, ¿verdad?, incluyendo el Papa San Juan Pablo II, nos habla, y también el Papa Benedicto, ¿verdad?, nos hablaba de que esas 4 etapas nos llaman a una acción. Y por lo tanto, la quinta etapa sería el acción, la acción, ¿verdad? Es decir, la palabra de Dios, cuando la escucho, me interpela, me hace cambiar, me hace hacer algo, ¿verdad? Si medité en el perdón, me hace querer perdonar. Si medité en la misericordia de Dios, me hace buscar yo esa misericordia, ¿verdad? Y por lo tanto, la palabra de Dios me lleva a la acción, me lleva a salir de mí mismo o a buscar esas cosas dentro de mí en las que yo necesito cambiar, ¿no? Bueno, por eso Jesús nos dice, ¿no?, que dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. ¿verdad? No se trata solo de escuchar, sino la cumplen. Bien. Entonces, algunos consejos prácticos de cómo usar, cómo practicar la lectio divina. Primer consejo práctico, escoger un texto corto, ¿verdad? Yo te recomendaría en primer lugar los evangelios, toda la palabra de Dios, ¿verdad? Todo. Pero si vas a comenzar a hacer este ejercicio de la lectio divina, te recomendaría los evangelios. Y por lo tanto te recomendaría que no busques textos muy largos del evangelio. Todo el capítulo. No, espérate. En nuestras Biblias, ¿verdad? En nuestras Biblias ya están separados los textos, ¿verdad? En secciones, ¿no? Por ejemplo, abrí ahora aquí Marcos 8, ¿verdad? Y ya nos pone segunda multiplicación de los panes. Los fariseos piden una señal, tienen unos títulos. Esos no son parte de la Biblia, esos han sido puestos, ¿verdad?, para que nosotros entendamos las distintas partes. Yo te recomendaría, toma uno de esos partes que ya está como en esa sección y usa esa sección para hacer tu lectura. Por lo tanto, un texto corto. O puede ser, por ejemplo, el Evangelio del día que hacemos en la misa, ¿verdad? Sí. Que suele ser igual una de esas partes, ¿verdad? Otra recomendación que nosotros como sacerdotes rezamos cada día en el breviario, ¿no? Los salmos. Los salmos, sí, también. Puedes tomar un salmo o una sección del salmo, porque honestamente, si queremos
aprender a orar o aprender a simplemente a expresar nuestra oración, tomamos uno de los salmos que son diferentes tipos, ¿no? De salmo de alabanza, salmo de petición, salmo de lamentación, cuando uno está pasando por prueba, ¿no? A pedir de Dios cómo está moviendo mi corazón con esta palabra. Bien, perfecto. Entonces, primera recomendación es un texto corto, ¿verdad? Quizás del Evangelio. Segundo, para poder hacer este tipo de oración, necesito buscar un lugar tranquilo y un tiempo dedicado a eso. No en medio del gimnasio. No, este tipo de oración no es para estar en el tren mientras estoy hablando con un amigo y el teléfono. No, es buscar un momento de silencio, un momento donde me aparto del mundo, ¿verdad? ¿Sí? No tengo que irme a los Catskills, ¿verdad? Tampoco, ¿sí? Pero en mi casa buscar un momento de silencio, un momento donde hay paz, ¿verdad? O en mi cuarto, encerrarme un momento, ¿verdad? Para poder ahí dedicarme un rato a este tipo de oración, ¿verdad? Por supuesto, siempre comenzar pidiéndole al Señor, ¿no? Pidiendo al Espíritu Santo, pidiendo que sea Él el que nos ayude y que abra nuestro corazón, nuestro entendimiento a la palabra de Dios, ¿verdad? También una recomendación muy sencilla, ¿verdad? Es tener un pequeño cuaderno donde puedo ir anotando esas luces, esas gracias, esas palabras, lo que la palabra me está diciendo a mí, ¿verdad? Sí. Bueno, puede ser un cuaderno o puede ser también, ¿verdad? Una tableta. Yo lo uso en mi tableta, ¿verdad? Porque por eso las tabletas tienen también, ¿verdad? Para anotar. Yo aquí tengo, ¿verdad? Un archivo donde yo voy escribiendo las cosas que la palabra de Dios me está diciendo a mí, ¿verdad? Y digamos que la recomendación más importante es el perseverar, ¿verdad? De hacerlo constantemente, ¿verdad? Si quieres usar este tipo de oración tan recomendado por la Iglesia, tan recomendado y tan practicado desde los monjes hasta todo el mundo, hay que perseverar. No es, bueno, lo hago un día y ya. No, es decir, bueno, voy a convertir mi vida voy a transformar mi vida en este tipo de oración, ¿no? Entonces, voy a dedicarle todos los días 10 minutos y voy a dedicar 10 minutos a la oración, o 15 minutos a la oración y 15 minutos a la oración, ¿verdad? Aquí pudiéramos decir, ¿verdad? Que si no funciona, te devolvemos el dinero. No hay dinero, ¿verdad? Pero sería eso, ¿no? Es decir, el reto, sí. No era el reto, pero el reto sería, prueba este tipo de oración. Y si no funciona, ¿sí? Te devolvemos el dinero, ¿verdad? Si hubiera sido algo que hubieras comprado, ¿verdad? Porque funciona, claro que funciona. La palabra de Dios funciona si nosotros nos damos a la palabra de Dios, ¿verdad? Bueno, podemos ir entonces, ahora sí, a los retos. Sí. Los retos. Solamente veo dos. Dos, es que ya sabes que yo me he ido por la simplicidad. Dos retos. Primer reto es de esos pasos, lectio, meditatio, oratio y contemplatio, ¿verdad? Primer reto es decir, bueno, ¿con cuál me identifico más? ¿Con cuál? Siempre tenemos algo donde nos identificamos más, ¿verdad? Entonces decir, bueno, ¿con cuál me identifico más? Es saber cuál es ese, ¿verdad? Y también pudiera ser, si quieres, ¿con cuál me cuesta? ¿Cuál me cuesta más? Es el mismo modo de verlo, ¿no? O ¿con cuál me identifico más? O ¿cuál me cuesta más? ¿Verdad? Si es ¿cuál me cuesta más? ¿Por qué? ¿Verdad? Hay personas que, por ejemplo, les cuesta leer porque no tienen mucho hábito de lectura, ¿verdad? Y les cuesta leer. Y también, ¿no? Como hemos hablado de la semana pasada, ¿no? En nuestras oraciones vocales, a veces podemos como rezarlo muy apresurados. Y a veces podemos leer muy apresurados, como ok. Hablábamos de eso también, ¿verdad? Sí. De alguien que lee muy apresurado. No sé quién será. No sé quién sea. Pues sí, a veces sí cuesta uno de leer a pasito. O de leer el mismo 2, 3, 4 veces, ¿no? Eso es. Porque podemos decir, ya lo leí una vez, ya. No, léelo otra vez y otra vez y otra vez. Porque en cada vez que lo vas leyendo, Dios te va a ir hablando, ¿verdad? Entonces, esa era la primera pregunta, el primer reto. Segundo podemos decir que el culmen de la lectio divina es la contemplación, ¿verdad?
es estar delante de Dios, ¿verdad? Y entonces la pregunta es, ¿qué debo hacer? ¿Qué tengo que hacer en mi vida para poder llegar a la contemplación, ¿verdad? ¿Cómo esos otros pasos deben estar ahí y qué es lo que yo tengo que hacer para llegar a la contemplación, ¿verdad? Bien, esto ha sido nuestra conversación para crecer sobre en latín. Oh, Lectio Divina, sí. Yo creo que tú eras mejor para latín de lo que pensabas. Tú nos has dicho que no eras bueno, pero yo creo que sí eras bueno. Sí, no, pero siendo más humilde, yo creo que eres muy humilde, yo creo que eras bueno para el latín. Sí, Lectio Divina, hemos hablado hoy, ¿verdad? Un modo, una guía para orar, un modo para encontrar a Dios, a ese Dios que es Padre nuestro y que está queriendo enseñarnos a orar. Dios les bendiga.